Nunca imaginé que un simple roce de manos en un avión podría convertir mi vida cotidiana en un juego de equilibrio peligroso. Aquel día, mientras los motores rugían y los pasajeros dormitaban, crucé su mirada, la de un desconocido que, para mí, se convirtió en mucho más que un simple compañero de vuelo. Acompáñame en esta historia donde el azar coquetea con el destino y un vuelo cualquiera nos lleva a un terreno lleno de riesgos. El final de esta historia puede sorprenderte. Vamos allá. Nunca he creído en las señales, pero aquella mañana, en el aeropuerto de Barajas, algo en el ambiente me hizo dudar. Iba con retraso, como siempre, zigzagueando entre los coches del aparcamiento con la mochila golpeándome la espalda. El vuelo a Valencia salía en 1 hora, y ya estaba maldiciendo la cola que me esperaba en el mostrador de facturación. Fue allí, entre maletas con ruedas y anuncios por megafonía, donde lo vi por primera vez. Un tipo, a pocos metros, guardándose el billete en el bolsillo. Nuestras miradas se cruzaron, apenas un instante, pero suficiente para sentir algo extraño, como un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de noviembre. Bajé la vista, incómodo, y seguí adelante. En la cola de facturación, volví a verlo. Estaba 2 personas por delante de mí, charlando con la azafata con una sonrisa fácil. Intenté concentrarme en mi móvil, revisando correos del trabajo, pero mis ojos volvían a él una y otra vez. Se giró, como si notara mi mirada, y nuestras miradas se engancharon de nuevo. Esta vez fue más largo, casi demasiado. Sentí que me ardían las mejillas y aparté la vista, fingiendo leer un mensaje que no existía. ¿Qué me pasaba? No soy de los que se emocionan por un desconocido, menos aún en un aeropuerto abarrotado a las 7 de la mañana. El embarque fue un suplicio. La multitud, los anuncios, la gente empujando para pasar primero. Yo estaba en otra, todavía descolocado por ese momento en la cola. Al subir al avión, avancé por el pasillo con el billete arrugado en la mano, buscando mi asiento. 12C, lado pasillo. Guardé la mochila en el compartimento superior, al deslizarme hacia mi sitio, lo vi. Ae. Sentado junto a la ventanilla, en mi fila. 12A levantó la vista de su revista y su mirada me dejó clavado. Una sonrisa ladeada, discreta, pero que lo decía todo. Me senté, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, intentando actuar como si nada. Hola, dijo, con voz tranquila, casi divertida. Hola, respondí, con la garganta algo seca. Me acomodé en el asiento, con las manos apretadas sobre las rodillas. La azafata pasaba por el pasillo, comprobando cinturones, y yo trataba de convencerme de que no era nada. Solo un tipo sentado a mi lado durante un vuelo de 1 hora. Nada especial. Pero cuando el avión empezó a rodar por la pista, sentí su mirada de reojo, como si me observara a escondidas. Giré la cabeza, solo un poco, y nuestros ojos se encontraron otra vez. Esta vez, ninguno de los dos apartó la mirada. Pareces nervioso, dijo, con esa sonrisa ladeada. ¿Yo? ¿Qué va? Mascullé, poco convincente. Es solo que, no me gustan mucho los despegues. Era mentira, y él lo sabía. Soltó una risa ligera, no burlona, sino cómplice. El avión aceleró, y el rugido de los motores llenó el silencio entre nosotros. Me obligué a mirar al frente, a fijarme en el respaldo del asiento, pero sentía su presencia, ahí, a menos de 1 metro. Cada movimiento suyo, pasar una página de la revista, ajustar el codo en el reposabrazos, me parecía amplificado, como si mi cuerpo de repente fuera hipersensible a él. ¿Has hecho este trayecto antes? Preguntó, rompiendo el silencio cuando el avión se estabilizó. ¿Madrid-Valencia? Sí, bastantes veces. ¿Por trabajo? ¿Y tú? Primera vez. Tengo una reunión mañana. Aunque, la verdad, me interesa más Valencia que la reunión. Había algo en su tono, un toque de diversión, como si estuviera probando, tanteando hasta dónde podía llegar. Sonreí sin darme cuenta, y empezamos a hablar. De todo y de nada. Del trabajo, de los vuelos a primera hora, de los cafés carísimos del aeropuerto. Nada profundo, pero cada frase parecía cargada de algo más, como si jugáramos a conocernos sin decirlo abiertamente. En un momento, nuestros codos se rozaron en el reposabrazos.
Ninguno se apartó. Fue algo sutil, pero me recorrió un estremecimiento. Me sorprendí hablando más de lo habitual, riendo con más facilidad. Él también. Sus ojos, cuando se cruzaban con los míos, tenían un brillo que decía que él sentía lo mismo. La azafata pasó con el carrito, ofreciendo bebidas. Pedí un café, él también. Brindamos con los vasos de plástico, un gesto tonto que me hizo sonreír. El vuelo era corto, pero el tiempo parecía ir más despacio. Cada palabra, cada mirada, añadía una capa a esa tensión entre nosotros, sutil pero real. No sabía dónde llevaba todo esto, pero, por primera vez en mucho tiempo, tenía ganas de averiguarlo. El avión ya se había estabilizado, y yo intentaba centrarme en la pantalla frente a mí. Una película de acción pasaba, llena de explosiones y persecuciones, pero no lograba captar mi atención. Mis ojos se desviaban constantemente hacia el tipo a mi lado, Daniel, aunque aún no sabía su nombre. Estaba toqueteando su tableta, subiéndola y bajándola, y entonces me pilló mirándolo. Me lanzó una sonrisa rápida, como si guardara un secreto. Se me hizo un nudo en el estómago, y fingí volver a interesarme por la película. Estos monitores son un desastre, murmuró, inclinándose lo justo para que lo oyera por encima del zumbido de los motores. Su voz era baja, casi íntima, como si solo hablara para mí. Sí, todo pixelado, respondí, tratando de sonar despreocupado. Pero mi pulso se aceleraba, y odiaba lo evidente que era. Soltó una risita suave y se recostó en su asiento. Su brazo rozó el mío en el reposabrazos, solo un segundo, pero fue como una descarga eléctrica. No me moví. Él tampoco. Nos quedamos ahí, fingiendo normalidad, mientras el aire entre nosotros se volvía más denso. Intenté volver a la película, pero los diálogos eran solo ruido. Todo en lo que podía pensar era en su presencia, en cada uno de sus gestos, ajustarse el cinturón, dar golpecitos en su rodilla, que parecían atraerme como un imán. ¿Eres de los que se pone nervioso en los aviones?, preguntó, girando un poco la cabeza. Su tono era ligero, pero había un toque de picardía, como si quisiera provocarme. No, que va, dije, con media sonrisa. Pero digamos que hoy no estoy muy relajado. Asintió, como si entendiera más de lo que decía. Ya veo. A veces no es el avión lo que pone nervioso. Sus palabras cayeron como un dardo, y sus ojos se encontraron con los míos durante un instante demasiado largo. La garganta se me cerró. El avión atravesó una ligera turbulencia, lo justo para zarandearnos, y mi mano rozó la suya en el reposabrazos. Esta vez, no se apartó. Sus dedos se quedaron ahí, rozando los míos, y sentí un calor a través del contacto. El corazón me latía con fuerza, y estaba seguro de que él lo notaba. ¿Te molesta?, murmuró, con un tono más bajo, deslizando sus dedos deliberadamente contra los míos. Un gesto sutil pero claro. No, dije, con la voz ronca, apenas audible. El pulso me martilleaba en las sienes, y estaba seguro de que él lo percibía. Sonrió, una sonrisa discreta pero cómplice, y se acercó un poco más, su hombro rozando el mío. La tensión era palpable, como si camináramos sobre una cuerda floja. Contuve la respiración, esperando lo que vendría, pero él solo mantuvo sus ojos en mí, como retándome a dar el siguiente paso. Asentí, apenas, y él lo entendió. No dijimos nada, pero el silencio hablaba por nosotros. La azafata pasó con el carrito, rompiendo el momento. Pedí un agua, más que nada para tener algo que hacer con las manos. Él pidió un café, y al removerlo, su codo rozó el mío otra vez. Uy, dijo, pero su tono dejaba claro que lo había hecho a propósito. Sacudí la cabeza, con una sonrisa ladeada, incapaz de ocultar que me divertía. ¿Tienes planes en Valencia?, pregunté, buscando un tema más neutro para recuperar el control. Aún no, respondió, rápido. Pero estoy abierto a sugerencias. ¿Alguna idea? Su tono era juguetón, y sus ojos insinuaban que no hablaba solo de pasear por la ciudad. Me ardieron las mejillas, y me concentré en mi botella, desenroscando el tapón como si fuera una misión. Seguimos charlando, saltando de un tema a otro, trabajo, viajes, los precios abusivos de los bocadillos en el aeropuerto.
Pero cada silencio, cada mirada, llevaba una tensión latente, como si esperáramos que el otro diera el primer paso. Su mano descansaba en el reposabrazos, sus dedos tamborileando suavemente, tan cerca de los míos que era casi insoportable. Quería decir algo para romper esa danza de cortesía, pero las palabras no me salían. Ese vuelo de 1 hora parecía eterno, y no sabía si quería que terminara o que durara para siempre. Las luces de la cabina se atenuaron, y el zumbido de los motores se difuminó en el fondo. Intentaba mantener la calma, pero mi corazón latía como si hubiera corrido una maratón. Daniel, me había dicho su nombre antes, entre un par de frases intrascendentes, estaba recostado en su asiento, con las manos sobre las piernas, aparentando tranquilidad. Mi pantalla estaba apagada, la película abandonada desde hacía rato. El aire entre nosotros parecía vibrar, cargado de una tensión que me revolvía las entrañas. Se inclinó hacia mí, con la voz apenas audible. ¿No te parece que estamos jugando con fuego? Reí suavemente, para disimular los nervios. Un poco, sí. Pero no está mal. Su mirada se cruzó con la mía, con esa sonrisa ladeada que me desarmaba. Mejor. Seguimos hablando en voz baja, como si temiéramos despertar a los demás pasajeros. La cabina estaba sumida en una penumbra suave, y la mayoría de la gente dormitaba o miraba sus pantallas. Cada palabra que intercambiábamos parecía pesar más, como si estuviéramos probando los límites sin atrevernos a cruzarlos. Se movió, su codo rozó el mío en el reposabrazos, y un escalofrío me recorrió. No me aparté. Él tampoco. Nuestras manos se acercaron, casi por accidente, y sus dedos rozaron los míos. Un contacto ligero pero que me electrizó. ¿Te parece bien?, murmuró, dejando que sus dedos se detuvieran sobre los míos, un gesto discreto pero intencionado. Tragué saliva, con la garganta seca. Sí, respondí, con la voz apenas temblando. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. Asintió, con un movimiento casi imperceptible, y su sonrisa se suavizó. Lentamente, se acercó más, su hombro contra el mío. Contuve la respiración, sintiendo como el espacio entre nosotros se reducía. Sus ojos buscaban los míos, como esperando una señal. Asentí, con un leve movimiento de cabeza, y él se inclinó. Nuestros labios se rozaron, un contacto breve, cálido, apenas un segundo. Todo mi cuerpo se encendió, pero él se apartó casi de inmediato, echando un vistazo a nuestro alrededor. Hay que ser discretos, susurró, con un toque de diversión. Exhalé, con un suspiro tembloroso. Sí, tienes razón. Pero mi cabeza daba vueltas. No era solo un momento robado, era una confesión, algo que ambos asumíamos. Mis dedos aún hormigueaban donde habían tocado los suyos, y sentía el calor de su brazo cerca del mío. No hablamos durante un rato después de eso. Él miró por la ventanilla, pero su mano seguía cerca de la mía en el reposabrazos, no del todo en contacto, pero lo bastante cerca como para notarlo. Yo fijaba la vista en la pantalla negra frente a mí, intentando ordenar mis pensamientos. Lo que acabábamos de hacer era prudente, medido, pero lo cambiaba todo. Habíamos cruzado una línea, y aunque fue discreto, pesaba. ¿Has estado alguna vez en la ciudad de las artes y las ciencias?, preguntó tras un silencio, con voz baja, como para volver a la normalidad. Claro, es una pasada, respondí, aprovechando la oportunidad para centrarme. ¿Quieres visitarla? Puede, dijo, y su tono sugería que no hablaba solo de turismo. Mi pulso se aceleró otra vez, y sonreí sin poder evitarlo. El resto del vuelo fue como un juego de equilibrios. Hablábamos de cosas cotidianas, restaurantes en Valencia, las molestias de los vuelos de madrugada, pero cada frase parecía llevar un trasfondo. Su mano seguía ahí, cerca de la mía, y tenía que contenerme para no rozarla otra vez. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, esa chispa volvía, más intensa. Estábamos dando vueltas alrededor de algo, demasiado cautos para lanzarnos, pero demasiado atraídos para retroceder. Cuando el comandante anunció que pronto aterrizaríamos, sentí una punzada de decepción. Ese momento suspendido, esa burbuja entre nosotros, iba a romperse. Pero Daniel rozó mi mano una última vez al guardar su tableta, y su mirada me dijo que esto no había terminado.
Mi corazón seguía latiendo con fuerza, y supe una cosa: lo que acabábamos de compartir era el comienzo de algo, y no estaba seguro de estar preparado para enfrentarlo. El avión aterrizó con un leve sacudón, y el rugido de los motores se apagó. Me desabroché el cinturón, con el corazón aún algo acelerado, y miré de reojo a Daniel. Estaba guardando sus cosas en su mochila, con aire relajado, pero su mirada se cruzó con la mía, y una sonrisa sutil rozó sus labios. No dijimos nada, no hacía falta. Nos levantamos en silencio, cogimos nuestras mochilas del compartimento superior y seguimos a la corriente de pasajeros hacia la salida de la cabina. La tensión del vuelo se había calmado, pero algo nuevo flotaba entre nosotros, más sereno, pero igual de real. En el terminal de Valencia, el aire era cálido, con ese olor a verano tardío y reencuentros. La gente se empujaba, ansiosa por recoger sus maletas o correr hacia los taxis. Daniel y yo caminábamos juntos, con los pasos acompasados sin pensarlo. Nuestros hombros se rozaban a veces, y cada contacto era como un eco de lo que había pasado en el avión. No necesitábamos hablar para saber que estábamos en sintonía. Aún así, una voz en mi cabeza me preguntaba qué hacíamos, a dónde nos llevaba todo esto. Llegamos al área de recogida de equipaje, y la multitud se apelotonó alrededor del cinta. Dejé mi mochila en el suelo, y Daniel se quedó a mi lado, con las manos en los bolsillos. La cinta giraba, aún vacía, y el silencio entre nosotros era cómodo, pero cargado de expectativa. Él rompió el silencio primero, con voz baja pero clara. Lo que pasó ahí arriba no fue solo un momento, ¿verdad? Sentí mi pulso acelerar, pero mantuve la vista en la cinta. No, no fue solo un momento, respondí, midiendo mis palabras. Fue, de verdad. Asintió, como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Bien. Quería asegurarme. Sus palabras eran simples, pero cargaban con todo el peso de lo que habíamos compartido. No fue un accidente, ni un error. Fue una elección, asumida por ambos. Lo miré, y su mirada era directa, sin rodeos. Me descolocó, pero no como en el avión. Era más suave, más sólido, como si estuviéramos poniendo las bases de algo sin saber qué. Las maletas empezaron a desfilar por la cinta. Vi la mía, una bolsa negra algo gastada, y me adelanté para cogerla. Daniel agarró la suya justo después, una maleta con ruedas que chirriaba un poco. Nos apartamos de la multitud, caminando despacio hacia la salida del terminal. Nuestros pasos seguían en sincronía, sin esfuerzo, y me sorprendí disfrutando de ese ritmo natural. No teníamos prisa, no hacía falta correr. Pero la tensión seguía ahí, no la del vuelo, sino otra, como si ambos nos preguntáramos qué venía ahora. ¿Tienes hotel en la ciudad?, pregunté, para llenar el silencio y de paso saber más. Sí, cerca del puerto, respondió. ¿Y tú? Igual, uno cerca por trabajo. Dudé un momento y añadí, quizá podríamos, no sé, coincidir en la ciudad. Mi voz sonó más titubeante de lo que quería, pero Daniel sonrió, con una sonrisa que decía que ya lo había pensado. Claro, ¿por qué no? Tenemos tiempo, ¿no? Asentí, aliviado de que no me presionara para definir nada en ese momento. Sí, tenemos tiempo. Seguimos caminando hacia la salida, atravesando las puertas de cristal que daban al exterior. El aire fresco de Valencia nos recibió, con ese olor a sal y asfalto. Los taxis pitaban, la gente se gritaba entre la multitud, pero nosotros avanzábamos tranquilos, uno al lado del otro. Nuestras mochilas golpeaban suavemente contra nuestras piernas, y en un momento, nuestras manos se rozaron al caminar. No nos apartamos, pero tampoco buscamos prolongar el contacto. Era suficiente por ahora. Al llegar a la zona de autobuses y taxis, nos detuvimos. Daniel sacó su móvil para mirar algo, quizás su ruta. ¿Seguimos en contacto?, preguntó, levantando la vista. Claro, dije, sacando mi teléfono también. Intercambiamos números, un gesto sencillo pero que parecía sellar algo. Sin promesas, sin planes concretos, solo una puerta abierta. Nos separamos ahí, él hacia un taxi, yo hacia un autobús. Mientras lo veía alejarse, sentí un calor en el pecho, no abrasador como en el avión, sino constante, como un fuego que se mantiene.
Lo que habíamos empezado en el vuelo no había terminado. No hacía falta apresurarse para entenderlo. Aquella noche, tras instalarme en el hotel, recibí un mensaje de Daniel. ¿Café mañana por la mañana? Hay un sitio cerca del puerto. Mi corazón dio un vuelco. Respondí con un simple, vale, a las 9, y él lo confirmó. Al día siguiente, me planté frente a una pequeña cafetería, de esas con mesas en la terraza y olor a pan recién hecho. Daniel ya estaba allí, sentado fuera, con una taza humeante delante. Pedí un cortado y me senté frente a él, dejando el móvil sobre la mesa. El aire olía a mar, y el sonido de las gaviotas se mezclaba con las charlas de alrededor. Levantó la vista, con una sonrisa discreta. Me alegro de que hayas venido. Y yo, dije, removiendo mi café. Mi pulso iba un poco rápido, como si temiera lo que íbamos a decir. Dio un sorbo y se inclinó hacia mí. Bueno, vamos a hablar claro, ¿no? Lo que pasó en el avión, ¿tú cómo lo llevas? Dudé, buscando las palabras. No paro de darle vueltas. No fue algo sin más, pero, no sé, está todo un poco borroso. ¿Tú qué piensas? Golpeó suavemente su taza, pensativo. Lo mismo. No fue una tontería, de eso estoy seguro. Pero es algo nuevo, y no quiero que la liemos yendo demasiado rápido. Asentí, aliviado de que estuviera en la misma onda. Sí, yo tampoco. No quiero estropearlo forzando las cosas. Sonrió, algo más relajado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos lo tomamos con calma? Claro, respondí. Nos conocemos, vemos a dónde va. Pero nos decimos las cosas si algo no va bien. Vale, dijo, con un tono claro, honesto. Sin rodeos, sin juegos. Si te parece bien, a mí también. Levantamos las tazas, un gesto un poco tonto que nos hizo reír. El café estaba mucho mejor que el del aeropuerto, pero lo importante era ese momento. Empezamos a charlar, de cosas sencillas, a él le molaba hacer rutas por la sierra. Yo le conté mis escapadas en bici los fines de semana. Nuestras manos estaban sobre la mesa, no muy lejos la una de la otra, y en un momento, nuestros dedos se rozaron al coger el azucarero. No insistimos, pero ese contacto me trajo ecos de la tensión del vuelo, aunque más suave, más controlada. ¿Has tenido alguna vez algo así? Pregunté, curioso pero algo cortado. Negó con la cabeza. No realmente. Encuentros, sí, pero esto, es más intenso. ¿Y tú? No, admití. Es nuevo, y me da un poco de vértigo, pero quiero ver a dónde lleva. Soltó una risa franca que me relajó. Igual. No vamos a engañarnos, es un poco arriesgado, pero eso es lo que lo hace interesante, ¿no? Sonreí, sintiendo que la presión se aligeraba. No estábamos planeando todo, pero estábamos poniendo una base, algo real. La gente alrededor seguía con su vida, camareros pasando, claxones a lo lejos, pero nosotros estábamos en nuestro rincón, construyendo ese comienzo frágil. Hablamos un poco más, de Valencia, del trabajo, de esas pequeñas cosas que nos hacían reír. Cada palabra parecía acercarnos, sin forzar. Cuando terminamos los cafés, nos levantamos, listos para ir cada uno por su lado. ¿Nos escribimos, entonces? Pregunté, guardando el móvil. Claro, respondió, con una mirada que decía que no nos quedaríamos ahí. Mientras me alejaba hacia mi hotel, sentí un calor en el pecho, no ardiente, sino constante, como un fuego que se cuida con calma. Lo que acabábamos de compartir no era un punto final, sino un primer paso, prudente, honesto, hacia algo que queríamos descubrir juntos. El lunes por la mañana, estaba en la sala de reuniones, con un café tibio en la mano, escuchando el discurso de recursos humanos. Los diapositivas pasaban, y yo garabateaba notas sin prestar mucha atención. La directora tomó la palabra, anunciando la llegada de un nuevo jefe de proyecto. La puerta se abrió, y cuando Daniel entró, sentí un nudo en el estómago. Él, aquí. En mi oficina. Mi bolígrafo se quedó quieto, y tuve que obligarme a respirar con normalidad. Recorrió la sala con la mirada, profesional, imperturbable, y avanzó hacia la mesa.
Nuestros ojos se cruzaron por una fracción de segundo, pero su expresión no dejó traslucir nada. Se presentó, estrechando la mano de todos. Cuando llegó a mí, su apretón fue firme, encantado, en un tono neutro, como si nunca nos hubiéramos visto. Respondí igual, encantado, siguiendo el juego. Para el equipo, éramos dos desconocidos, nada más. Pero mi pulso iba a 1000, y tuve que clavar la vista en mis notas para no delatarme. El jefe siguió, explicando que yo sería el referente de Daniel para su integración. Asentí, con el boli en la mano, como si fuera una tarea más. Sin problema, dije, con voz tranquila, aunque por dentro era un torbellino. Daniel se sentó a mi lado, a apenas 1 metro, y su presencia pesaba como una losa. La reunión continuó, pero yo solo oía un zumbido. Mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo manejar esto? Él, aquí, todos los días, en mi espacio laboral. En el descanso, me acerqué a la máquina de café, buscando aclararme. Daniel se unió, con su taza en la mano, y nos quedamos solos junto al dispensador. Esperó a que no hubiera nadie cerca y habló, en voz baja, en la oficina, profesionales. Hablamos después, ¿vale? Lo miré, serio pero no frío. Vale, respondí, asintiendo. Era claro, directo, necesario. No había otra opción, no aquí, con el equipo a pocos metros. Pero esas palabras, tan simples, cargaban con todo lo que habíamos compartido antes. Estábamos de acuerdo, el trabajo por un lado, lo demás, en otro lado. Por la tarde, trabajamos juntos en los primeros expedientes. Le explicaba los procesos, las herramientas, las expectativas del cliente. Él escuchaba, hacía preguntas precisas, tomaba notas. Todo era profesional, medido. Apenas cruzábamos miradas, y cuando lo hacíamos, era rápido, controlado, como si hubiéramos pactado mantener la distancia. Pero cada vez que sus dedos rozaban una hoja que le pasaba, o cuando nuestras sillas se acercaban para mirar una pantalla, sentía una tensión, sutil pero presente. Nada de deslices, no aquí. Jugábamos nuestros roles, y lo hacíamos bien. Hacia las 5, una notificación sonó en mi móvil. Un correo del jefe, viaje con un cliente el miércoles, a Madrid. Daniel y yo, asignados los dos. Levanté la vista, y él miraba su pantalla, pero una comisura de su boca se alzó, apenas. También había visto el correo. Nuestras miradas se cruzaron, solo un segundo, y sentí una mezcla de emoción y nervios. Ese viaje era un nuevo terreno, un espacio donde las líneas entre lo profesional y lo personal podían difuminarse. Seguimos trabajando hasta el final del día, recogiendo en silencio. Los demás compañeros bromeaban alrededor, pero nosotros permanecíamos en nuestra burbuja, concentrados. Al salir de la sala, Daniel me siguió hasta el ascensor. No dijimos nada, pero su hombro rozó el mío al entrar. Ni una palabra, ni una mirada de más. Solo ese contacto, fugaz, que lo decía todo. Al salir del edificio, el aire fresco me sentó bien. Miré a Daniel, que ajustaba su mochila. ¿Hablamos antes del miércoles?, pregunté, con voz neutra. Claro, respondió, con esa misma sonrisa discreta. Nos separamos ahí, él hacia el metro, yo hacia mi coche. Nada estaba resuelto, pero una cosa estaba clara, lo que empezó en el avión se había colado en mi mundo, el trabajo, y prometía ser todo un desafío.